Derecho, arte y cultura. Todo eso es lo que vamos a trabajar en el Centro Fundacional de Voz. Yo soy Carolina Córdoba. Camilo Ortiz. María Gabriela Posada. Juan Sebastián Trillo. Frida Natalia Barón. Camilo Monroy. Comencemos. Estamos en la localidad de Bosa. Su nombre tiene un significado en el idioma muisca, el cual es cercado que protege y defiende las mieses. Mieses es aquel terreno en donde se cultivan los cereales. Igualmente, proviene del jeroglífico de una cabeza con sus fosas nasales abiertas. Esta palabra igualmente tiene un significado, el cual es segundo día de la semana, con sus unidades temporales, alta, bosa, mica, mojica, entre otras. Durante la conquista y la colonia, los indígenas de Bosa debieron someterse a un proceso de invisibilización, debido a que los españoles tenían la pretensión de eliminar la cultura indígena. Los españoles realizaron esta pretensión mediante la utilización de símbolos religiosos. La localidad de Bosa fue uno de los lugares a los cuales llegó el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue el artífice de uno de los sucesos más sangrientos de toda la colonia y la conquista. En 1538, los ejércitos del señor Gonzalo Jiménez de Quesada ahorcaron al Zipa Salizipa por cuanto los indígenas que estaban a su cargo no cumplieron con el requerimiento de llenar una habitación de oro. Es importante tener en cuenta que la Plaza de Bosa, que es el lugar donde nos encontramos, tiene una gran particularidad porque fue el epicentro de expresión de la famosa Corte de Colonización, que fue firmada entre Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar para firmar un pacto de paz, y ese acto se recuerda con este monumento. Beban todos de él, porque Esta es la iglesia de San Bernardino, que trajo consigo la primera comunidad religiosa y se conformó un poblado colonial en donde se establecieron haciendas de descanso por parte de la población española y de los primeros. Nos encontramos frente al templo doctrinero de San Bernardino, creado en 1640. El templo doctrinero de San Bernardino, como su nombre lo indica, pretendía expander la religión católica a los indígenas. Ya no lo podemos ver, porque en el sismo de 1967 la fachada fue destruida, el denominado tenebroso sismo de 1967. Antes, el balcón doctrinero permitía al sacerdote llevar la religión católica a los indígenas. Se lo permitía porque los indígenas no estaban acostumbrados a los espacios cerrados, y la intención de la conquista fue llevar la cultura de la religión católica más allá, por lo cual, para ir acomodando a los indígenas a la cultura, se hizo el balcón doctrinero, balcón desde el cual todos se convertían en católicos. Aún hoy, el templo doctrinero de Bosa cumple su función. No tiene el balcón, pero tiene un parlante que permite exteriorizar lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Como en la mayoría del territorio americano, en Bosa también se cumplió el cometido del monarca español, es decir, organizarlo todo en perfecto orden, como en un tablero de ajedrez. Es por eso que vemos en el centro de la plaza el agua, representado con esta fuente. De igual manera, encontramos al oriente a Dios, representado con la iglesia. Y de ser la época colonial encontraríamos la casa del fundador. Hoy en día ha habido algunos cambios, como por ejemplo el teatro comunal, que es propio de la cultura de hoy, o la ubicación de la alcaldía local, que esta vez encontramos al occidente. Sin embargo, se trata de ángulos y de esquinas que no tienen nada que ver con la visión principal de los indígenas, es decir, un calco abierto para cultivar cereales. Como problema jurídico hemos propuesto: es obligación de las autoridades conservar en buen estado los bienes aledaños a los declarados como patrimonio cultural de la nación. Para el desarrollo de nuestro problema jurídico, queremos presentar una posición crítica respecto al tratamiento que se le ha dado al Centro Fundacional de Bosa, debido a que, como observamos en la plaza central, el único inmueble que ha sido protegido como patrimonio cultural de la nación es la iglesia de San Bernardino, para lo cual comenzaremos por delimitar el marco normativo sobre el tema. Teniendo en cuenta que las plazas son consideradas como bienes de uso público, debemos partir de la reglamentación establecida para estas.
En la Ley 57 de 1887, en sus artículos 648 y 649, nos dicen que el uso y goce para el tránsito, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos respecto a los particulares en las calles, plazas y en general todos los bienes de la Unión de uso público estarán sujetos a las disposiciones de este código, con las respectivas prohibiciones, como lo son la construcción sin permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre plazas y demás, denotándose aquí la gran importancia de la protección requerida para estos bienes. Como fundamento de nuestro problema jurídico, podemos remitirnos a la Ley 47 de 1993, que es una ley de organización y funcionamiento de San Andrés Providencia, para denotar que el área de la Plaza de Bosa pueda considerarse como cultural. En su artículo 48 nos dice que los bienes culturales son aquellos bienes muebles e inmuebles que tengan o representen algún valor arqueológico, etnográfico, histórico, artístico y sean desarrollados como tales por las autoridades departamentales. Igualmente, en su artículo 50 establece que los bienes culturales inmuebles pueden ser declarados como zona histórica, aquella área que comprende el conjunto de bienes inmuebles asociados entre sí y cuya unidad posea un valor histórico o esté vinculada a acontecimientos históricos, siendo la plaza de la localidad de Bosa una zona con gran valor histórico, girándose en su entorno acontecimientos fundamentales para la historia. La protección del patrimonio cultural la encontramos tanto en disposiciones constitucionales como en disposiciones de carácter legal, de lo cual podemos desprender el tratamiento que se le ha debido dar al Centro Fundacional de Bosa. Por ejemplo, de nuestra Constitución podemos referirnos a los artículos 8 y 72, en los cuales se considera como obligación del Estado el proteger el patrimonio cultural de la nación. Este deber de protección al patrimonio cultural de la nación también se predica de las personas y del ciudadano. En este sentido encontramos los artículos 8 y 95 constitucionales. Igualmente, en la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, se le considera como uno de los objetos de la política estatal, la protección, la rehabilitación y divulgación del patrimonio cultural de la nación. Para la protección del patrimonio cultural en el distrito son importantes 3 decretos, el 678 del 94, el 619 del 2000 y el 606 del 2001. En estos se establece una división entre inmueble de interés cultural y sector de interés cultural. Dentro del sector encontramos el sector antiguo. Dentro de este, a su vez, encontramos los inmuebles de conservación integral, que son aquellos que cuentan con valores culturales excepcionales representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria de los habitantes. Asimismo, dentro de las categorías de conservación encontramos en la B a los inmuebles de conservación arquitectónica, los que por sus valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto deben tener un manejo especial de conservación y protección. La conservación histórica es la acción tendiente a preservar y manejar partes y componentes de la ciudad referidos a su estructura urbana y a la forma como estos se articulan. Esta hace referencia a inmuebles y al espacio público y privado, tanto en sus elementos puntuales como de conjunto, posibilitando la integración de sus valores a los requerimientos de la dinámica urbana. De igual manera, garantiza su permanencia en el estado físico actual, por ser bienes culturales, urbanos, patrimonio colectivo de los habitantes, valores y símbolo de la ciudad. La Plaza Central de Bosa se encuentra dentro de estas clasificaciones, por lo que pensamos que se debe proteger. Es precisamente el Departamento de Planeación Distrital el encargado de adoptar fichas reglamentarias para cada bien que permitan la revitalización de los bienes de acuerdo con la vocación de cada sector y con el marco general del pueblo. En conclusión, no se trata de proteger simplemente bienes individualmente considerados, es decir, la reglamentación permite que se puedan proteger núcleos que estén vinculados con la identidad de un determinado sector o población. Bosa Central pertenece a la UPZ número 85 del Distrito de Bogotá. Una UPZ es una unidad de planeación zonal que permite la microorganización de ciertos sectores en los que se aplica una normatividad específica.
Por ejemplo, el acuerdo 373 de 2006, que fue el que declaró la Plaza Fundacional de Bosa como patrimonio de interés cultural, agrega además el núcleo fundacional, que está constituido por los bienes inmuebles de conservación arquitectónica como las casas, colegios y la plaza misma, la iglesia de San Bernardino, la cruz doctrinaria, el CADEL y la alcaldía local. A esta se aplica el concepto que trae el artículo 378 del decreto 190 del 2004, que es el de tratamiento de conservación. El tratamiento de conservación tiene por objeto permitir la conservación de ciertos bienes para así garantizar su permanencia y disfrute por parte de los habitantes del sector. Es precisamente el Departamento de Planeación Administrativa. A pesar de existir normas que buscan proteger el patrimonio cultural de la nación y los constantes esfuerzos por proteger este tipo de bienes, la falta de valores culturales, que son la expresión de la nacionalidad de un pueblo, hacen que no haya un sentido de pertenencia hacia el cuidado de estos bienes que forman parte de nuestra historia y cultura, tal vez por la ignorancia del significado e importancia que tienen estos bienes para la sociedad, de tal manera que un reflejo de esa situación es el mal estado de la Plaza de Bosa, que es el único rastro que queda de un pueblo colonial que alguna vez fue. Sin embargo, es necesario rescatar estos valores para hacer entender a la sociedad la importancia de estos bienes con el fin de preservar la cultura e identidad, tomando como punto de partida la educación en las nuevas generaciones que hacen parte de esta sociedad. Podemos concluir entonces que en la localidad de Bosa quedan lugares de gran interés cultural. Los habitantes aman y defienden su territorio y buscan que Bosa sea una mayor ciudad de derechos con una identidad propia. Es por eso que la solidaridad es su mayor riqueza. Las personas y los grupos sociales son sin lugar a dudas fundamento esencial de la diversidad cultural y cada uno posee una identidad cultural que los hace únicos e inconfundibles. Pero para que esto se mantenga es necesario ampliar y profundizar las acciones del gobierno local dirigidas a conservar el patrimonio cultural de la comunidad y a defenderlo de las amenazas que tiene la cultura local. También son necesarias medidas que se encaminen a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Estas medidas deben comprender la identificación, documentación, preservación y protección de este patrimonio en sus distintos aspectos. Son necesarias políticas culturales tendientes a preservar y fomentar el patrimonio tangible e intangible de la localidad y lograr así la construcción de una Bosa mejor.